Hola, bienvenidos a la prédica de la Iglesia Bíblica Bautista. Yo estoy en los Estados Unidos, pero la iglesia se encuentra en Santiago, Chile. Me llamo Joel, soy el pastor de la congregación. Wendy y yo estamos viajando por un tiempo corto aquí en los Estados Unidos, pero le doy gracias a Dios por la tecnología que permite que nosotros compartamos de esta forma la palabra de Dios. Y le quiero dar las gracias por tomar el tiempo, hacer de este tiempo una prioridad para estudiar la Biblia con nosotros. Estamos en una serie que yo he nombrado Visión 2020, que debería ser la visión que tenemos nosotros de cómo debería actuar, cómo debería vivir, qué debería pensar y sentir un verdadero cristiano. Porque hay muchos que dicen ser cristianos, que la verdad por su vida y testimonio están como cambiando en la mente de muchas personas lo que significa ser un cristiano. La Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan en la presencia de Dios y creen en Jesucristo, pero sabemos que no se van a salvar. Así que a mí me preocupa que estemos más bien hablando de salud espiritual, que viene después de nuestro nacimiento espiritual. ¿Qué clase de creyente eres? ¿Tienes una salud espiritual? ¿Cómo deberías forjar esa salud espiritual? En Tercera de Juan tenemos una carta escrita a un hombre llamado Gallo, y Juan el apóstol dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y mi deseo también es que tu alma prospere y te preocupes tanto por tu salud espiritual como te preocupas por tu salud física. Pablo lo dice de esta forma en 1 de Timoteo capítulo 4, inspirado por el Espíritu Santo. Él dice: ejercítate para la piedad. No es una sugerencia, es un mandamiento. Deberíamos hacer ejercicio. Esa palabra viene del griego, de donde nosotros sacamos la palabra gimnasio, y la piedad es la devoción o la santidad. Así que deberíamos nosotros hacer ejercicios espirituales que promueven la devoción a Dios, la vida santa que le agrada a Dios. Y después dice en el versículo que sigue: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Estamos no solamente en la universidad de Cristo, aprendiendo de Él siendo nuestro maestro, enseñándonos su palabra, Él siendo también nuestro ejemplo que nosotros seguimos, sino también estamos pasando de la teoría a la práctica para comenzar a hacer esos ejercicios y poner por obra, poner en práctica los mandamientos del Señor Jesucristo en nuestra vida diaria. Y por eso vimos la semana pasada del Salmo 119:9, muchos versículos, no solamente el 9, hablan de que deberíamos nosotros caminar en los mandamientos o caminar en la luz. Y la Biblia dice en el versículo 9: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y esa idea es de poner en práctica, no solamente guardarla como para tenerla atesorada en algún lugar o para uno tenerla en su corazón memorizado, sino realmente ponerla por obra. Hoy vamos a ver lo que dice el versículo 32 de ese mismo salmo, y vamos a ver que no solamente hay tiempos en que deberíamos caminar en los mandamientos, pero deberíamos también correr en los mandamientos. ¿Y por qué usa otro verbo? ¿Por qué habla de correr en los mandamientos de Dios? Dice este salmo, el versículo 32, por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. Y hay dos partes de este versículo que quiero resaltar. Primeramente quiero resaltar esta primera parte: por el camino de tus mandamientos yo voy a correr. Eso requiere un compromiso. Yo no sé cuántos de ustedes se consideran en estado físico lo suficientemente bueno para poder correr. Algunos intentan todavía los fines de semana quizás jugar un partido de fútbol, y yo los he visto y yo he tratado de participar, y la verdad es que mi mente me dice: ya, pero ve y corre tras la pelota, pero mi cuerpo me está diciendo: ¿quién te crees? Porque ya estoy agotado, ya no corro como antes, ya no reacciono como antes, ya no tengo las fuerzas que tenía antes, la velocidad que tenía antes, tengo unos kilos de más, y los años no vienen solos, dice, y ahora yo los estoy sintiendo como una carga.
Y muchos de nosotros llegamos también a un punto espiritualmente en que no reaccionamos como deberíamos, no estamos alerta como deberíamos para luchar contra el enemigo, para estar pendientes de las tentaciones, para realmente estudiar la palabra y alimentarnos bien y ponerla por obra como deberíamos. Hemos dejado de lado algunas de las prácticas que antes no nos costaban, porque especialmente recién nacidos teníamos esa pasión por las cosas de Dios. Así que yo les quiero animar a que mediten un poco cómo está tu vida espiritual y estás dispuesta a correr en los mandamientos de Dios. No solamente obedecer así lentamente, quizás a medias, con poca energía, sino con pasión, realmente estar prestos, dispuestos, rápidamente queriendo obedecer. Yo tengo 3 hijos. El mayor siempre corría, él tenía 2 velocidades, apagado y full, a toda. Y entonces cuando nació el segundo, y él era más lento, más pausado, más tranquilo, más, algunos dirían más normal, nosotros pensábamos que podría estar enfermo porque nos acostumbramos tanto a la velocidad de Jonatán el mayor. Deberíamos nosotros buscar y pedir de Dios esa energía, ese deseo de estar dispuestos a correr en los mandamientos de Dios. Primera de Corintios, versículos 24 al 27, les invito a que lo busquen conmigo, del capítulo 9 de Primera de Corintios en sus Biblias. Versículos 24 al 27, aquí Pablo está dando una ilustración de lo que significa ser un atleta llamado a Dios a vivir una vida que le agrada a Dios. Y él está dando esta ilustración de un atleta en los versículos 24 en adelante. Él dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. O sea, no van a correr así lentamente, no van a correr así sin estar pensando en la meta, van a estar fijados en la meta y corriendo como si fuera realmente una competencia con otros, queriendo obtener el premio. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo dice: yo me esfuerzo, tengo disciplina, que hace de que yo realmente ponga en práctica las cosas que Dios me ha pedido que yo las ponga en práctica, y estoy viviendo con esta pasión, con esta energía, enfocado en la meta y corriendo para obtener el premio. Yo creo que algunos creyentes han olvidado que hay un premio. Creen que los únicos premios son en esta tierra. Tenemos a muchos predicadores que hablan de esa forma, que lo único que podemos esperar de Dios realmente es que Él nos premie en esta vida, y que ese debería ser el enfoque de nuestras oraciones, debería ser el enfoque de los deseos que tenemos. La Biblia no enseña eso, dice más bien que deberíamos estar preparados para sufrir en esta tierra si es necesario, porque representamos a Cristo y de la misma forma que Él sufrió, nosotros también podríamos sufrir. Y tenemos que estar pensando más bien en el premio que vendrá cuando nosotros lleguemos a esa meta final. Tenemos que tener este compromiso de correr. Ya vimos en la primera hora, Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. También lo dice Filipenses capítulo 3. Pablo lo dice, me gustaría leerlo en su contexto, Filipenses capítulo 3, versículo 12 en adelante. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo no mismo pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago,
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Inspirado por el Espíritu Santo, Pablo dice: yo estoy corriendo, aún ya siendo un hombre de muchos años, habiendo ya llegado a cierta madurez espiritual, yo estoy corriendo esta carrera porque yo ya no quiero terminar simplemente caminando. Yo quiero alcanzar esa meta y estar con toda la fuerza, con todo el esfuerzo, llegar a la meta que el Señor tiene para mí. Y esa debería ser nuestra actitud, nuestro pensar. Ahora, no corremos solos, no corremos en nuestras fuerzas. Salmo 119 y versículo 32 dice: por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. Yo no sé si ustedes han conocido a alguien que le gusta correr un maratón. Hay algunos que ahora corren estos que son ultramaratones, que no son los kilómetros que vemos en un maratón normal, pero que corren y después se ponen en bicicleta y después nadan. Son triatletas o en algunos casos corren simplemente, no tienen bicicleta, no tienen que nadar, pero corren en desiertos en África, corren por las montañas, tienen unas distancias larguísimas y son maratones de 12, 18, 24 horas. Yo no sé si te puedes imaginar una carrera donde tengas tan poca ropa puesta y también no quieres cargar mucha comida, y lo poco que cargas tienes que ir reemplazando las calorías que estás quemando en el camino, y llegas casi muerto después de 24 horas de correr una carrera. Pero estas personas han entrenado para poder lograr hacerlo, y es increíble las distancias que ellos cubren en 24 horas. Así que yo me asombro de estas personas, pero me asombro aún más del apóstol Pablo, después de una vida larga de ministerio a Dios, él decir: pero aunque yo sea un viejito, yo todavía sigo esforzándome, yo no me voy a echar ahí y descansar y decir: yo ya no tengo nada que aprender, yo ya no tengo nada que hacer, ahora simplemente estoy esperando el día que yo me muera. Yo creo que uno de los grandes errores que tenemos hoy día en nuestra sociedad, por lo menos no tanto en el Oriente, porque no se ve tanto en el Japón y otros lugares, pero en nuestro mundo del Occidente, nosotros tenemos esta idea de que ya llego a cierta edad y me voy a jubilar. Y la jubilación no es como en otros lugares donde una persona sigue trabajando, sigue activa, sigue como miembro de la sociedad, sigue ayudando, sigue como voluntario, la gente todavía le hace caso, ellos todavía siguen enseñando, son mentores o algo así, sino más bien ahora los tienen relegados ahí a un hogar de ancianos y esperan el día de su muerte. Y eso no lo vemos en el mundo cristiano del tiempo de Jesucristo. Aunque las personas no vivían tan largas vidas, en ese tiempo veneraban a los ancianos y las personas que tenían mucha experiencia y de edad avanzada, y deberíamos nosotros pensar de otra forma, ya cuando tenemos una jubilación, ya quizás cuando tengamos un poco más tiempo para poder servir a Dios, deberíamos nosotros dedicarnos a Dios aún más, con más fuerza, con más ánimo, con más deseo que nunca, porque ahora quizás tengamos no los recursos de antes, pero el tiempo que es de mayor valor para poder servir al Señor. Alguien me preguntó el otro día: pero pastor, cuando usted se jubila, yo no pienso jubilarme. Yo no lo veo en la Biblia, no creo que sea un pensar bíblico. Si yo por la fuerza tenga que jubilarme porque ya no tengo la energía, ya no puedo seguir predicando el Evangelio porque ya no tenga la voz, yo no sé qué voy a hacer. Me voy a poner a orar, me voy a poner quizás a aconsejar o a preparar líderes o lo que sea, pero voy a encontrar algo que yo pueda hacer hasta el día de la muerte. Yo voy a servir a mi Dios, y yo creo que todos deberíamos tener ese pensar. Cuando ensanches mi corazón, estas personas que corren estas carreras largas dicen que tienen un corazón más grande que el ser humano normal y tienen una habilidad de circular la sangre y de hacer que los pulmones
que estén recibiendo el oxígeno sean aún más eficientes para poder distribuir a los músculos y a los órganos todo lo necesario en cuanto a oxígeno y todo, y sacar todas las impurezas del cuerpo para que ellos sean más eficientes y puedan correr distancias más largas y lo puedan hacer con menos esfuerzo. Yo creo que deberíamos pedirle a Dios que Él nos ayude a aprender esas técnicas a un nivel espiritual, de poder nosotros mantenernos fieles de tal forma que no necesitemos dependernos de Dios, porque aquí estamos viendo que Dios es el que hace lo que para nosotros nos parece imposible. Él lo hace posible y da las fuerzas para mantenernos firmes. La Biblia dice que vendrán acechanzas del diablo, pero en Efesios capítulo 6 dice que deberíamos estar parados firmes antes aún de ponernos lo que cubre el soldado, la armadura del soldado. Antes de eso, dice, deberíamos estar firmes en el poder de Dios. Y eso es lo que requiere a cada uno de nosotros cuando estamos en esta carrera que tenemos por delante. Y en el contexto ahí de Salmo 119, podemos leer los versículos que siguen el 32. Lo voy a leer de corrido y después vamos a resaltar algunos de los verbos, algunas de las cosas que él, que escribió el Salmo, le está pidiendo a Dios. Salmo 119, vamos a comenzar en el versículo 32, que es el versículo que estamos resaltando. El versículo 32 dice, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Y después dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Entonces vemos aquí algunas palabras claves que nos muestra que el salmista está esperando en la ayuda de Dios para poder correr en sus mandamientos. Él dice, Señor, enséñame, dame entendimiento, guíame, inclina mi corazón a lo que es correcto y aviva mi corazón. Vivifícame, dame esa fuerza que yo necesito para poder obedecer lo que es en el momento la inclinación de mi corazón cuando estoy pidiendo esto. Yo quiero correr en tus caminos, en tus mandamientos. En Isaías, quizás uno de los pasajes más conocidos, uno de los favoritos de muchas personas, Isaías capítulo 40, porque es una gran promesa. Nos dice en los versículos 28 en adelante, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hay momentos quizás de incertidumbre, quizás de cautela, quizás donde estamos buscando la dirección de Dios, en que vamos a avanzar en una forma un poco más lenta, vamos a caminar en los caminos del Señor, pero igual estamos avanzando. Pero van a haber momentos también en que vamos a necesitar correr, necesitamos incrementar la intensidad del ejercicio espiritual que Dios nos está pidiendo. El correr significa también huir de las tinieblas y correr en el camino de la luz. Primera y segunda de Timoteo. Pablo aquí le está dando a un joven en el ministerio, le está dando consejo. Y él dice en primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 11.
Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. O sea, yo debería huir de las cosas que no le agradan a Dios y debería seguir en sus caminos. Eso requiere que yo piense con claridad cuál camino voy a elegir. Segunda de Timoteo. Segunda a Timoteo capítulo 2, versículo 22. Le dice de nuevo, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Nuestra carrera no solamente es en dirección a Dios y en los mandamientos de Dios, pero tenemos que reconocer que hay momentos en que deberíamos huir corriendo de las tentaciones que nos ofrece Satanás. Deberíamos reconocerlos al tiro como una trampa y no quedarnos ahí jugando con eso a ver qué tan cerca nos podemos poner a esa tentación sin pecar, sino más bien deberíamos huir en la otra dirección y correr en la dirección de Dios. Jeremías capítulo 12 versículo 5 lo pone de esta forma: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderéis con los caballos? Aquí Jeremías está contendiendo con Dios y Dios le responde en este capítulo, y una de las preguntas que él le dice es: si corriste con los que estaban de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderéis con los caballos? Yo les quiero hablar de lo que viene sin asustarlos. Si nosotros creemos que este tiempo de COVID-19 es un tiempo difícil para Chile y para el mundo, yo les quiero avisar de que vienen tiempos más difíciles. Quizás nosotros en nuestra vida veamos persecución aún en Chile de creyentes, de cristianos. Y si a ti te parece difícil trabajar en un ambiente de no cristianos y estás ganando dinero y la persecución no es tan grande y tan obvia, ¿cómo vas a manejar tu fe cuando alguien te apunte y te diga: si tú dices ser cristiano, te disparo? ¿Cómo lo vas a manejar si alguien dice: si tú predicas eso de nuevo, vas a ir a la cárcel? Porque llegarán esos días, no sabemos cuándo. No sabemos si será en nuestra vida o será la próxima generación los que nosotros estamos criando. Pero si los criamos como algunos nos criamos, vamos a ser débiles en la fe, vamos a estar esperando simplemente los buenos tiempos de Dios. Y si nosotros nos fatigamos cuando estamos corriendo simplemente con los que están corriendo a pie, los seres humanos, ¿cómo vamos a contender entonces con los que vienen a caballo? Porque vendrán tiempos aún más difíciles. Vendrán tiempos de lucha mayor de la que estás enfrentando en este momento. ¿Estás preparado para correr en los mandamientos de Dios en esos días? Yo espero que sí. Tu oración debería ser: Señor, prepárame para lo que venga. Yo quiero ser fiel hasta lo último, aún hasta la muerte, si sea necesario. Si ustedes, ya lo he dicho más de una vez, pero si ustedes escuchan que algún día yo esté en la cárcel, yo les aseguro que es porque yo voy a predicar lo que la Biblia dice, aun si es contra la ley. Porque yo no voy a callar de predicar lo que la Biblia claramente enseña, que hay cosas en su palabra donde Dios dice que le da asco y es una abominación. Y aun si la ley de Chile lo prohíbe, yo lo voy a predicar. Y todos deberíamos estar pensando de esa forma, listos para pagar lo que tengamos que pagar para ser fieles al Señor y dar el testimonio que Él está pidiendo que demos aún en los últimos tiempos, en los peores tiempos. Ahora, para que el ejercicio tenga efecto en nosotros, tenemos que crecer en intensidad, o sea, cuánto nos esforzamos. Tenemos que crecer en frecuencia y tenemos que crecer en duración, cuánto dura el tiempo. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero Jesús le dijo a los discípulos cuando Él estaba orando en el Getsemaní: no pudieron aguantar ni siquiera una hora orando conmigo. ¿Cuándo fue la última vez que duraste una hora orando? Estamos tan necesitados en el mundo hoy día, estamos como iglesia
necesitados, podríamos decir, de un milagro para que Dios provea lo que necesitamos para pagar lo que resta en este terreno. Estamos necesitando una obra de Dios para salvar a nuestros seres queridos que están cegados por el enemigo. Conocemos de personas que están completamente encadenados por el pecado, por el vicio, por este mundo. Están viviendo ciegos, siendo guiados por otros ciegos y se creen tan sabios cuando la Biblia dice que no saben nada. Y nosotros no estamos orando por ellos. No podemos ni siquiera por una hora orar por ellos, porque nos cansamos a los 5 o 10 minutos. Y el estudio de la palabra de Dios. Hay personas que dicen, sí, yo comencé el estudio, pero es que no me da tiempo. Tienen tiempo para televisión, tienen tiempo para el celular, tienen tiempo para muchas otras cosas, pero no tienen tiempo para la palabra de Dios. Y viene la prueba, viene la tentación y no están fortalecidos, porque no están corriendo. Apenas algunos están gateando, algunos están inmóviles. Es tiempo, hermanos, de correr en los mandamientos de Dios. Tenemos nosotros que prepararnos para el día de la batalla. Yo les quiero recordar lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Eso, espero que ustedes puedan tener eso como meta y que en esta semana incrementen la intensidad de su ejercicio. Cuando yo salí de la clínica después de mi infarto, comencé a hacer ejercicio por 5 minutos. Después de 5 minutos estaba agotado, pero cada día lo subía un poco más. Llegué a los 15, 20 minutos y me creía bastante bien. Llegué a la clínica donde ya me tenían un programa de rehabilitación y me ponían 30 minutos de ejercicio y llegaba a la casa pero molido, muy cansado, porque con los medicamentos que tomaba y bueno, todo lo que sucedió en mi cuerpo después de tener el infarto, aunque antes del infarto había hecho ejercicio, estaba muy debilitado. Pero ahora, todos los días, hago ejercicio por 1 hora. Y cuando llegamos a los Estados Unidos, tuvimos tiempo con los hijos, tuvimos tiempo con los nietos, fuimos a la playa, comí demasiado, tuve 3 semanas de relajo, seguíamos trabajando Wendy y yo, pero a media máquina, y yo no hice nada de ejercicio. Claro, subí al tiro unos kilos y dije, bueno, pero total, cuando ya todo vuelve a la normalidad y los chiquillos ya vuelven a sus casas, voy a retomar el ejercicio. Y saben que el primer día llegué a 15, 20 minutos y sentí que me iba a morir. No podía el mismo nivel de esfuerzo, no podía en la misma velocidad, no sentía las mismas ganas, simplemente no podía, y esa noche caí a la cama pero molido. Ahora poco a poco he llegado a que ayer pude hacer ejercicios por 1 hora y duré, aunque cansado, pero lo pude hacer. Pero no debería darle más énfasis en la salud de mi cuerpo que la salud espiritual. Así que más de 1 hora estoy dedicándole también a mi salud personal. Estoy leyendo un libro sobre la santidad. Estoy leyendo también un libro sobre ministerio y cómo ser un pastor mejor, más eficaz, más eficiente, trabajar mejor en equipo con otros. Eso solo para que yo me pueda alimentar y estar mejor preparado para el día de mañana. Así que yo no te estoy pidiendo que te prepares para algo sin que yo también me prepare para lo mismo. Estoy haciendo lo que te estoy pidiendo a ti. Tarea, entonces vamos a seguir con la tarea de la semana pasada. Vamos a seguir leyendo el Salmo 119. Espero que lo estés leyendo todos los días. No dura mucho, la mayoría de las personas pueden leerlo en poco tiempo. Después de leerlo, elige un versículo para memorizar ese día o esa semana y después convierte ese versículo en una oración a Dios. Voy a tomar uno de los versículos que leímos hoy mismo en el mensaje y les voy a dar el ejemplo de cómo lo podemos hacer. Oremos esto juntos. Dame entendimiento, Dios, para guardar tu palabra y cumplirla de todo corazón. Lo pido en Cristo Jesús. Amén. Es así de sencillo. Tomas una porción de las Escrituras después de haberla meditado
después de leerla un poco, quizás después de memorizarla, simplemente la vuelves una oración a Dios, pidiendo que la experiencia del salmista sea tu experiencia, que la petición del salmista sea tu petición. Espero que de esa forma estés aprendiendo a poner en práctica lo que estás escuchando en un sermón, no simplemente yendo después del sermón diciendo buena prédica, pastor, y al otro día la olvidas, sino realmente poniendo en práctica. Y me agrada mucho tener de ustedes la comunicación que hemos tenido por WhatsApp. Algunos me han dicho, pastor, esto realmente me está gustando, memorizar de nuevo la palabra de Dios y estar estudiando este salmo, porque me estoy metiendo de lleno en este salmo y aprendiendo mucho y siento que estoy avanzando de nuevo en mi caminar con el Señor. Bueno, espero ahora, esta semana, no solamente estés caminando, pero que estés corriendo. Si necesitan más información o simplemente me quieren comunicar cómo les va en este estudio, pueden escribirme en el WhatsApp, pueden también por medio de Facebook a Wendy o a mi persona, pueden también por medio de Iglesia Bautista del Camino. Estamos para servirles aunque estemos lejos por medio de esta tecnología. Queremos también poder aconsejarles, ayudarles, orar por ustedes. Lo podemos hacer también por teléfono, así que cualquier cosa que podamos hacer nosotros estamos a sus órdenes, como dicen en Colombia. Y si no, si prefieren en persona, si necesitan a alguien que los visite, tenemos también al pastor Hugo, tenemos a otros en la congregación, los diáconos y otras personas que ustedes bien conocen, que siguen ahí en Santiago y también los pueden visitar. Ahora también les quiero recordar que cada uno de nosotros somos responsables ante Dios para manejar bien los recursos que Él nos ha dado. Les agradezco su generosidad, les agradezco que hayan sido fieles, muchos de ustedes han dado para que podamos comprar el terreno. Por favor, sigan fieles y estén orando que nosotros podamos tener entrada a algunas iglesias aquí en los Estados Unidos que también han prometido ayudar con este proyecto. Pero como nosotros vamos a ser los que somos beneficiados de este terreno, no deberíamos esperar que otros paguen estas cuentas. Debería ser mayormente nuestra responsabilidad como los miembros de esta congregación de cumplir con este deber, con esta responsabilidad. Y terminamos como siempre con una bendición de la palabra de Dios. Es mi deseo como pastor que mi Dios supla todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si ese es tu deseo, di amén. Amén. Gracias por con nosotros estudiar la palabra de Dios en este tiempo y esperamos que las más ricas bendiciones sean suyas en esta semana.